Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmo 95, 1.
Hermanos y amigos, la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da una bienvenida a nuestro estudio bíblico dominical, a través del cual estamos aprendiendo acerca de qué es lo que creemos los bautistas. Vamos a orar a nuestro Dios y poner en sus manos este estudio bíblico. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos grandemente el que nos permita, Señor, poder estar aquí reunidos, aunque cada quien en nuestras casas, pero en un mismo espíritu, para aprender más de tu palabra. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que estemos dispuestos a escuchar tu voz a través de este estudio bíblico, y así poder aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical y a nuestro culto de adoración. En esta ocasión estudiaremos lo que los cristianos bautistas creemos acerca del Día del Señor y la mayordomía. Esperamos que este estudio sea de bendición a sus vidas. El primer día de la semana es el domingo, y para los cristianos bautistas, el domingo es el día del Señor. Desde el siglo I después de Cristo, los cristianos tomaron la costumbre de reunirse el domingo para celebrar cultos de adoración a Dios. ¿Por qué este día es tan especial para los cristianos? Porque el primer día de la semana es un día de victoria, ya que Jesucristo resucitó de entre los muertos precisamente un día domingo. Esto lo podemos confirmar en muchos pasajes de la Biblia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 3. También Jesús se apareció a sus discípulos en varios domingos posteriores a su resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 19. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 26. De aquí que los discípulos siguieron reuniéndose el primer día de la semana para rendir culto a su Señor y Salvador. La palabra Señor viene del griego Kyrios y se usaba para referirse al amo, o sea, aquella persona que contaba con esclavos bajo su poder. En los tiempos de Jesús, el término Señor también se aplicaba al emperador romano. Jesús se aplicó este término a sí mismo, ya que Él es Señor, amo, jefe y dueño de la vida de los fieles. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Juan capítulo 13, versículo 13. En otro pasaje, Pablo reafirma el señorío de Cristo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Así que Jesús es el Señor y soberano, el que merece toda nuestra adoración, el que debe ocupar el centro de nuestra vida y es a quien debemos rendir todo nuestro amor, adoración y servicio. Dos cosas importantes en que queremos hacer hincapié. Primero, Jesucristo, como nuestro Señor, merece que dediquemos un día especial para adorarle. Aunque el cristiano debe adorar a su Señor todos los días, debe tener un día especial en el cual dedicar las 24 horas únicamente para adorarle. En ese día, la iglesia se reúne y le adora. Segundo, ese día es el domingo. Esto se originó de manera espontánea. No hay un mandamiento en la Biblia que de manera específica nos diga que el domingo es el día que debemos dedicar de manera especial para adorar a nuestro Señor. Tampoco existe un mandamiento específico que nos diga que debemos sustituir el sábado por el domingo. La Iglesia, desde el primer siglo, de manera completamente libre decidió qué día dedicaría de manera especial para adorar al Señor. En el Nuevo Testamento no se menciona un mandamiento explícito acerca de que se deba sustituir el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Pablo trató este tema de la siguiente manera. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 5 y 6. El tema del séptimo día queda ausente de los preceptos del Nuevo Testamento. El sábado, el séptimo día de la semana, era una ley para el pueblo judío. Era una señal de la terminación de la creación del mundo. Esta ley prohibía trabajar o hacer cualquier otra actividad. El guardar el séptimo día fue una señal de pacto entre Jehová y su pueblo. El violar esa ley tenía como castigo la muerte. Sin embargo, esta ley fue dada solamente al pueblo judío. El mandamiento de adorar a Dios es universal, mientras que hacerlo el día sábado fue una ley dada únicamente a los judíos. Jesucristo, con sus palabras y ejemplos, enseñó que el día de reposo no debe ser una carga, sino una oportunidad de gozo, de adoración y de servicio. Aunque fue duramente criticado por los fariseos, Jesús muchas veces hizo milagros de sanidad el día sábado. Jesús y sus discípulos, siendo judíos, observaron el día sábado hasta tanto no fuera obstáculo para sus fines más elevados en el desarrollo de sus ministerios. Para nuestro Señor Jesucristo, el servicio al prójimo y el sustentamiento de la vida estaba por encima del precepto legal. No debemos sentirnos amarrados a una obediencia legal de este mandamiento, sino que con una atmósfera de libertad cristiana y de sujeción a la dirección del Espíritu Santo, considerar aquello que debemos o no hacer. Además, no olvidemos que vivimos en una época donde estamos bajo una nueva ley, un nuevo pacto, donde la sangre de Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas capítulo 22, versículo 20. ¿Qué relación existe entre el cuarto mandamiento y el Nuevo Testamento? De los 10 mandamientos del Decálogo, todos se mencionan en el Nuevo Testamento, menos el cuarto mandamiento, que es el que hace referencia sobre el día del reposo. En todo el Nuevo Testamento no hay una sola referencia que de forma clara y específica se diga que el cristiano debe guardar el sábado como día del reposo. Si un cristiano trabaja 6 días a la semana y el séptimo día descansa,
sin importar cuál sea el séptimo día, y ese día lo dedica a alabar y adorar al Señor, ¿no está acaso cumpliendo con lo permanente, con lo universal del mandamiento? Generalmente descansamos el domingo. Entonces, este día asistamos a la iglesia y conmemoremos así la resurrección de Cristo. Ahora, según el Nuevo Testamento, los cristianos observamos el primer día de la semana, por razones de la resurrección de Jesucristo y de nuestra libertad en Cristo. Como resumen, podemos señalar lo siguiente. Primero, el domingo debe ser un día de reposo, es decir, debemos suspender todas nuestras actividades de trabajo diario. Dios descansó y nosotros debemos hacerlo. En ocasiones el trabajo interfiere y enfría el espíritu de muchos cristianos. Cuando existe la oportunidad de pagos extras, algunos piensan que el domingo es cuando se puede ganar una cantidad de dinero grande y sienten que necesitan ese dinero para resolver sus situaciones económicas. Siempre hay aparentemente buenas excusas para no reunirse el domingo con la iglesia para adorar y alabar al Señor. Pero, ¿está cada uno consciente de que esa ganancia extra tiene su costo? ¿Que la salud en el hogar y la vida devocional se ven negativamente afectadas? Entendemos que en algunos casos excepcionales hay cristianos que, por el trabajo que desempeñan, no podrán dejar de trabajar el domingo, pero descansarán otro día, y ese día deben dedicarlo a alabar y adorar al Señor. Segundo, el domingo debe ser un día de adoración y de sano regocijo. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por el uso que hemos hecho del tiempo que pertenece al Señor. El domingo es el día que descansamos, pero que también dedicamos al servicio del Señor. No debe haber disculpas ni estorbos que impidan que el cristiano y su familia asistan a la casa de Dios para adorarle. El domingo debe ser un día lleno de alegría y compañerismo, de disfrutar juntos la expresión del salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos, capítulo 122, versículos 1. El domingo debe ser un día ocupado en el servicio. No es una contradicción descansar trabajando en la obra del Señor. El descanso espiritual del cristiano conlleva hacer algo por los demás. Jesucristo lo hizo el sábado. Por eso hizo milagros ese día. Se pueden hacer buenas obras como visitar enfermos, salir a evangelizar, invitar a vecinos y amigos para asistir a los cultos, etc. Examinémonos nosotros mismos delante del Señor en cuanto a cómo estamos guardando el día del Señor. Que en oración y bajo la dirección del Espíritu Santo, usted resuelva lo mejor para su vida y la de su familia. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmos 115, 16. Aquí se establece con claridad la relación entre Dios y el hombre. Dios es el dueño de todo, el hombre es su mayordomo. El hombre no es dueño de nada, incluso nuestra vida pertenece a Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Si no somos dueños de nada, y solamente somos mayordomos, simples administradores de lo que tenemos y de lo que podamos llegar a tener, entonces tendremos que dar cuenta de todo lo que Dios nos ha confiado. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Lucas capítulo 16, versículo 2. Y a la luz de las Escrituras, son 3 aspectos que un cristiano debe administrar en su vida: el tiempo, sus talentos y sus posesiones.
Algo que nos cuesta mucho trabajo administrar correctamente es el tiempo. Con la vida ajetreada con la que se vive actualmente, siempre nos falta tiempo. El tiempo nunca nos alcanza. Vivimos esclavos del reloj. Quisiéramos que el día tuviera 40 horas. Debemos reconocer que el tiempo es de Dios. El tiempo no es otra cosa que la vida que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El hombre, por la misericordia de Dios, solamente posee cada día. El cristiano debe entender que Dios es el sustentador y redentor del tiempo, que creemos nuestro. Cada segundo de nuestra vida es sustentado por Dios. Entonces, ¿cómo aprovechar bien el tiempo? Primero, reconociendo que somos responsables de cada segundo de nuestra vida. Así que debemos administrar cada momento de una manera responsable y cuidadosa. Debemos planear el uso de nuestro tiempo de manera inteligente. Segundo, debemos concentrarnos en el presente. No debemos vivir del pasado. ¿Cuántas personas viven recordando glorias o fracasos pasados y eso les impide disfrutar su presente al máximo? Asimismo, muchos viven tan preocupados por el futuro que no son capaces de disfrutar su vida presente. Recuerden que nadie tiene seguridad de que vivirá mañana. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 34. Tercero, usemos correctamente cada día que Dios nos da. Usa el tiempo al máximo. El apóstol Pablo aconseja lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 16. No desperdiciemos el tiempo en cosas que no edifican a nuestro espíritu. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Debemos administrar sabiamente los talentos que Dios nos dio. Entendemos por talento cualquier habilidad natural, influencia, poder o bendición que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Dios quiere que cada cristiano utilice sus recursos naturales y espirituales en su obra. La obra de Dios requiere de todos y cada uno de los cristianos. La Iglesia sufre cuando un creyente deja de hacer lo que está a su alcance. Dios a todos llama, sin importar la edad, condición social, género o título académico. En la Iglesia todos son igualmente necesarios. Lo que cuenta es la consagración completa a Dios de lo que tenemos. La Gran Comisión es el deber más grande de los cristianos. Nuestras iglesias, al ser independientes, también deben ser autosuficientes. Los cristianos bautistas no reciben apoyo económico de ninguna organización, de cualquier clase que sea. Entonces, para llevar a cabo la Gran Comisión, necesitamos ofrendar y diezmar. Con estas aportaciones se sostiene a nuestro pastor, a los misioneros, los proyectos de la iglesia y cualquier otra actividad que la iglesia desarrolla. Por ello, es importante que cada miembro de la iglesia sea responsable de administrar sus bienes materiales, apartando para Dios el diezmo y las ofrendas. Esperamos que este estudio sea de bendición para sus vidas. Es nuestra oración que lo aprendido el día de hoy lo podamos aplicar a nuestras vidas. Deseamos que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, les da la cordial bienvenida a este servicio de adoración. Oremos a nuestro Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día.
Te alabamos porque eres un Dios todopoderoso. Te alabamos porque eres, Señor, un Dios proveedor, porque eres un Dios amoroso que nos muestras tu amor a cada instante y en cada momento de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder escuchar tu palabra a través de este medio. Quiero poner en tus manos este servicio de adoración que te ofrecemos como iglesia. Padre, tú sabes lo que quieres decirnos. Haz que solamente escuchemos tu voz y, Señor, que lo que aprendamos lo podamos llevar a la práctica cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 20. La palabra de Dios dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que le preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo:
¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, Dios, por todas aquellas personas que nos han estado siguiendo a través de nuestros servicios de oración, nuestros estudios bíblicos y los servicios de adoración jueves y domingos. Y les agradecemos grandemente esa disposición que tienen algunos de ellos para estar colaborando también con nosotros, enviándonos algunos cantos especiales. Agradecemos y damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elizabeth Rangel, que nos envió el canto que escuchamos hace rato, Nada sé sobre el futuro. Y ahora también le agradecemos por la vida de Lisbeth Ábalos, que nos envía también un canto de adoración a nuestro Dios. Gracias a Dios por todos ellos. Muy buenos, pues una vez más, como primer día de la semana y como día del Señor,
pues un gozo poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y como la lectura de Lucas capítulo 22 del 7 al 20 nos dice en los evangelios, en este caso Lucas, la institución de la cena del Señor. Tal vez algunos se preguntarán por qué el estudio pasado fue de los malhechores que fueron crucificados al lado del Señor Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda, y ahora por qué la institución de la cena del Señor puso también en la última semana del ministerio del Señor Jesús. Algunos pensarán que solamente en Semana Santa se puede meditar en estos pasajes, y es un error, porque es eso precisamente lo que pasa, que una vez al año se hace mención del hecho glorioso de lo que el Señor Jesús, en su propósito divino del Padre, no solamente de dar su vida por nosotros, sino recordarlo cada día de nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la única fotografía del Señor Jesús. Y tiene que ver precisamente con este pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Ahí nos narra el evangelista que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y como ya nuestros hermanos pues hicieron la lectura. Después de que pasan los años, una de las cosas que más nos da gusto muchas veces es mirar los álbumes fotográficos de la familia. Al ver las fotos de tantos años, algunas hasta de blanco y negro, nos damos cuenta cómo éramos y cómo hemos cambiado. Las fotos nos traen recuerdos memorables y acontecimientos que formaron parte de nuestra vida en el pasado. Y en algunos casos las fotos parecían casi repetirse en el parecido con los seres que amamos. Sobre todo cuando pasamos de una generación a otra, cambian las cosas, pero los rostros, la familiaridad, los momentos permanecen para siempre. Así pues, las fotos son nuestros mejores testigos que la vida fue así, de cómo era la ropa, cómo eran ciertas cosas, pero sobre todo nos dicen cómo somos ahora. El tema de hoy, más allá de la cena del Señor o la institución de la cena del Señor, es acerca de cómo podría ser una fotografía, cómo podemos imaginarnos al Señor Jesús. A través de la historia, los artistas han tratado de plasmar en pinturas una imagen de un Cristo con pelo largo, con una barba bien arreglada, en algunos casos con ojos verdes y con una figura como si fuera casi un artista. Pero la verdad es que ninguna imagen ha logrado revelarnos cómo fue realmente el Señor Jesús. Les decía, las fotos son los mejores testigos que la vida puede darnos para mostrarnos cómo éramos cambiado y cómo estamos hoy. Nos dicen cómo somos ahora. No sé cuántos de ustedes se hayan imaginado cómo fue el niño Jesús. Un niño, ¿verdad?, especial, bonito. Yo no sé si usted se ha imaginado al Señor Jesús de adolescente, o como joven o adulto. Yo imagino que ha de haber sido muy hermoso tener un algo de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos imaginar nosotros el rostro del Señor? ¿Cuál será la mejor fotografía que podamos conservar de Él? Pero déjenme decirles, queridos hermanos y amigos, que sí tenemos una fotografía del Señor Jesús. Y creo que es la mejor que Él mismo ha dejado. Después que Él comió la Pascua, estableció lo que hoy conocemos como la última cena, o la cena del Señor. Y fue esa noche mientras comía que pronunció las palabras con las que Él mismo pidió que lo recordáramos. Les decía, en una fotografía podemos recordar momentos de la familia, de un paseo, de los bautismos, las vemos y podemos tener lindos recuerdos. El Señor Jesús, en este pasaje del Evangelio de Lucas y en la institución de la Cena del Señor, hace una declaración muy importante porque nos revela esa fotografía, cómo fue el Señor, cómo es.
el Señor Jesús. Esa fotografía donde dice el Señor Jesús, haced esto en memoria de mí. Y es interesante cuando establece la cena del Señor los elementos que forman esta ordenanza. ¿Cuál es esa fotografía? Va a decir usted, o estará pensando, que nos recuerda su vida y su obra. Pues es esta que nos ha dejado en su palabra, aquí en la Biblia. Dice la Escritura, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y así dijo cuando se refirió al vino o al jugo de la vid. Esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Es el versículo 19. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ese es el recordar, ese es como es el Señor. Yo puedo ver aquí, como primera cosa, hermanos, que la cena del Señor nos revela con una fotografía a Jesús como el cumplimiento del Cordero de la Pascua, el Cordero de la liberación. La cena de la Pascua era muy similar para el pueblo de Israel. Sería como la cena de acción de gracias o la cena de Navidad hoy en día. Pero a diferencia de nosotros, ellos recordaban la noche cuando Dios envió el ángel destructor a Egipto, que hirió a todos los hijos varones primogénitos. Eso se conoció como la última de las 10 plagas enviadas por Dios para que el faraón dejara en libertad a su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 12. Bueno, cada hogar judío tenía que sacrificar un cordero y luego untar con sangre los dinteles de sus puertas, como señal para que el ángel destructor viniera y pasara a la siguiente casa. La sangre en el dintel era la señal que protegía al hogar de la muerte. La sangre del cordero inmolado se convirtió en la salvación y liberación para el pueblo de Israel. Pero también significó terror y dolor y llanto para la nación de Egipto. Quien decide creer, quien decide apropiarse de esa promesa del Señor Jesús, viene esa bendición, y quien decide despreciarla como faraón, también viene esa consecuencia. El Señor Jesús conocía muy bien aquella fiesta, como judío que era. Los panes sin levadura era conocido también esta celebración. Desde muy pequeño el Señor Jesús celebró esa Pascua con sus padres, y cada vez que Jesús comía aquella cena, él sabía que ese Cordero de la Pascua representaba su propia vida. Qué lindo cuadro. Otra cosa, el apóstol Pedro lo recuerda como un cordero sin mancha. En la fiesta de la Pascua había 3 cosas que formaban parte del recordatorio de esa salida victoriosa de Egipto: el pan sin levadura, las hierbas amargas y el cordero de la Pascua. Estos 3 elementos muy importantes. ¿Por qué un pan sin levadura? La levadura para el pueblo judío y su costumbre era un símbolo del pecado. Sus componentes químicos hacen que la masa se fermente. Se considera también como un agente que contamina. Así pues, el Señor Jesús también llegó a ser ese pan, pero sin levadura. En los evangelios dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que da vida, dice el Señor Jesús. En todo caso, por nosotros, el Señor Jesús se hizo pecado, lo cargó en la cruz por nosotros. Las hierbas amargas recordaban los 430 años de esclavitud que el pueblo hebreo pasó en Egipto. El Señor Jesús había venido para poner a los hombres en libertad. Lo dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor Jesucristo, con sus propias palabras, en San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad
y la vida, para hacernos libres. En cuanto al cordero, tercer elemento, tenía que ser de 1 año, sin manchas, sin defectos. Aquella noche el cordero era comido y el resto del cuerpo se pasaba por el fuego hasta convertir todo en un holocausto y cenizas. Era la tradición, un mandamiento que el Señor había establecido para su pueblo, un recordatorio de lo que había costado la libertad. El Señor Jesús ha sido ese Cordero de la Pascua. Él fue santo, sin mancha, inocente, y todo su ser fue entregado por nosotros. Bien puede decirse que la ira de Dios consumió a su Hijo en el altar del sacrificio, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Se dice que el Señor Jesús fue crucificado a la misma hora del sacrificio pascual. Qué gran cumplimiento de esa figura antigua. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice el Evangelio de Juan y lo dice toda la Escritura. Esa es la fotografía que debemos de mirar. ¿Qué nos recuerda o qué imagen nos da la cena del Señor acerca del Señor Jesús? Nos revela a Jesús como el pan que descendió del cielo. En el versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió. El pan en sí mismo nos recuerda que es lo que sostiene la vida. Todos los días el cuerpo demanda pan para comer, para sostenernos, para sobrevivir. Y nada es más terrible que pasar días y noches sin comer nada. Así que el solo hecho de tener pan en la mesa ya es de por sí una poderosa razón para dar gracias y estar satisfechos. De manera pues que ver al Señor Jesús dando gracias en ese momento por el pan que ha de comer es algo simplemente hermoso. La vida del Señor Jesús siempre estuvo rodeado de gratitud. Él sabía que todo don perfecto proviene del Padre. Dar gracias a Dios por el pan es la más grande demostración del reconocimiento que todo es de Dios. Es agradecerle por el fruto de la tierra y su continua provisión, por el trabajo, por la salud, el pan que nos da vida. Pero la Pascua, que luego va a dar lugar a la Cena del Señor, trae consigo también un significado más profundo. Y de por qué el Señor Jesús aquella noche tomó pan. En aquel momento los discípulos tuvieron que recordar que Él es el pan vivo, el pan que da vida y que descendió del cielo. Que su presencia en ese momento de instaurar o instituir la Cena del Señor estaba confirmando que su cuerpo también sería dado a ellos para que lo comieran. Fue partido, azotado y herido. Él nos dio lo mejor. Ahí dice: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Cuando el Señor Jesús tomó el pan y lo dio a sus discípulos, estaba dejando un símbolo sumamente apropiado y auténtico del sufrimiento, como bien nos enseñaban nuestros hermanos de la escuela dominical el domingo. Y tenemos que observar nosotros ese proceso, de dónde sale el trigo para ese pan. La semilla de trigo debe ser sembrada en un surco enterrado. Dice la Escritura que la semilla debe morir para poder dar fruto. Una vez que cae la semilla en el surco, brotará y será abrumada por noches muy heladas, sacudida por constantes vientos. Tal vez someterse al sufrimiento del clima, de días muy soleados. Y por si faltara algo, aquella planta de trigo necesita ser remojada por la lluvia y abrazada por el sol. Pero una vez, ¿verdad?, crecida, tendrá que pasar por el proceso de ser cortada con una hoz o trillada con una máquina, molida, ser amasada y finalmente ser metida en el horno. ¿No hay en este proceso real un sufrimiento? Pues bien,
Cuando el Señor Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, estaba confirmando que su cuerpo sufriente, como Dios encarnado, se constituiría en el alimento espiritual para nuestra alma, pero que era necesario a la vez que participáramos de él. De ahí la celebración de la Cena del Señor, como un alimento espiritual, como un compromiso de fe, como un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, pero también un recordatorio fiel que Él vendrá. Dice, haced esto en memoria de mí. Después de aquella cena, el Señor Jesús fue al Getsemaní, donde oró intensamente. Dice la Escritura que hasta gotas de sangre, ¿verdad?, brotaban de su frente. Después de eso sería arrestado y su cuerpo fue entregado por todos nosotros. Su cuerpo fue entregado, como Él lo dijo aquí en el versículo, momentos antes, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Otra cosa muy importante, queridos hermanos, la Cena del Señor nos revela a Jesús como el dador de un nuevo pacto. Qué hermosa fotografía y qué hermosa imagen y recuerdo que nosotros debemos anhelar y recordar cada día. En el versículo 20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Tanto el evangelista Lucas como el apóstol Pablo utilizan las mismas palabras que pronunció el Señor Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Mientras que Mateo dice, esta es mi sangre del pacto. Ambas declaraciones coinciden en señalar que Jesús estaba haciendo referencia a Éxodo 24:8. Dice ahí en Éxodo la palabra de Dios, 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. ¿Cuál era aquel pacto al que hace referencia Moisés? Que Dios perdonaba los pecados de su pueblo, llegando a ser su redentor a través de la sangre del Señor Jesucristo. Él completó las exigencias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora con su sangre da inicio al nuevo pacto, quedando establecido que su sacrificio se hizo una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento era cada año, era una ordenanza, un mandamiento que Dios estableció. En el Señor Jesús, en ese sacrificio que Él hace por nosotros en la cruz, es una vez, lo dice el autor a los Hebreos, y para siempre. En el Antiguo Pacto, cada familia traía toros, corderos, cabritos y otros animales para hacer la expiación por sus pecados, cada año. Pero esto era necesario hacerlo continuamente para que los pecados, ¿verdad?, fueran cubiertos, mas no borrados. El Señor Jesús cambia la frase que aparece en Éxodo, la sangre del pacto, por mi sangre del pacto, dice Mateo 26:28. En su sangre derramada es lo que hace posible el perdón completo del pecado. Señor Jesús como un cordero. Esa es la imagen, esa es su fotografía que nos recuerda la Biblia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hay un elemento importante en la Cena del Señor que es la copa, y esta copa es la comunión. El Señor Jesús usó vino y no agua para representar su sangre, porque esta figura era muy familiar para el pueblo judío. El vino era símbolo de alegría y comunión. No fue extraño que su primer milagro, que narran los evangelios, lo hiciera en la alegre comunión de un matrimonio en las bodas de Caná, cuando transformó el agua en vino. Entre sus muchos yo soy, que representan su divinidad, uno de sus prominentes fue cuando dijo yo soy la vid verdadera. Y es una metáfora del Señor Jesús. Nos habla de Él como el dador de vida,
Y al decir que somos los pámpanos, nos recuerda que sin Él nada podemos hacer. Ahí lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Y separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la comunión que el Señor establece en esa entrega que Él hizo por nosotros. En la copa donde se servía el vino, nos recuerda esto. Le dice a sus discípulos que estaba estableciendo la época que ya había profetizado Jeremías acerca de un nuevo pacto. El Señor Jesús nos habla de Él como el dador de la vida. El Jeremías, el profeta, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Si usted quiere ir a la palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, habla de ese nuevo pacto que era de parte de Dios. Y dice que vendrán esos días en los cuales hará uno nuevo, uno perfecto, no con corderos, no con cosas que no, sino, y aparte, algo que cada uno lo hacía como con sus fuerzas, con su ánimo. Ahora es el Señor Jesús haciéndolo por nosotros. La sangre del Señor Jesús simbolizaba en el vino ese nuevo pacto, y es la más hermosa fotografía que nos dejara el Señor antes de morir. La sangre usada para la remisión de los pecados antes de Jesús solo fue una sombra, pero cuando Él murió y se entregó por nosotros, dejó de ser una sombra, ahora es una realidad. Su sangre nos perdona y a través de ella logra nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. El vino, ¿verdad?, que representa su sangre preciosa, que el mismo apóstol Juan en su carta dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Por último, queridos hermanos, la cena del Señor nos revela el triunfo de su sacrificio. La cena del Señor anunciaba su muerte, pero también anuncia su victoria sobre ella. La Biblia no nos dice cuándo se habrá de tomar la cena del Señor. Lo que el apóstol Pablo nos dice: todas las veces que bebieres, en 1 Corintios 11:26, dice: todas las veces que bebieres de esta copa, estamos recordando que Él viene. De ahí que cada iglesia adopta el tiempo y el día cuando eso debe ocurrir. Pero lo que sí queda claro es que el acto de participar de este solemne acto tiene implícito el mensaje de la cruz. Es el Evangelio, es simplemente anunciar la muerte del Señor Jesús y la muerte, ¿verdad?, que comenzó aquella noche cuando fue entregado. Pero el apóstol Pablo habla diciendo la noche que fue entregado. Y esa es la esencia del mensaje. Y es aquí donde nosotros debemos de preguntarnos: ¿qué otra noche en la historia fue entregado? ¿Qué otra noche en la historia de este mundo fue más solemne para Él y en consecuencia para nosotros los creyentes? Que esa noche solitaria del Getsemaní sea un recordatorio también para nosotros. Esa noche, cuando el Señor Jesús fue entregado como el Cordero de la Pascua para ser sacrificado. Ningún mensaje podrá superar este. La muerte del Señor Jesús es el mensaje supremo y central del Evangelio, y por eso en la cena del Señor lo anunciamos. No es el Evangelio de la prosperidad, no es el Evangelio de decretar y proclamar, no es el Evangelio de que tú vas a ser un campeón. No, el Evangelio es lo que el amor de Dios hizo a través del Señor Jesucristo por ustedes y por mí. Esa es la fotografía del Señor. La cena del Señor dice aquí que también anuncia su segunda venida.
que Él viene. El mensaje de la cruz sería incompleto si no anunciamos que el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Y lo más hermoso y glorioso, que no solamente debemos recordar en Semana Santa. Yo creo que en estos días que mucha gente está angustiada y triste, es el mensaje de esperanza, que el Señor Jesucristo resucitó y que Él vive y que Él está con nosotros y que Él escucha nuestra oración y que Él ve nuestras lágrimas, Él ve nuestras peticiones, Él ve nuestras necesidades, porque tenemos un Cristo vivo que prometió volver. Es porque Él ha resucitado dentro de los muertos. Es el único que se ha levantado con autoridad sobre la tumba y sobre el sepulcro. Así pues, cada vez que nos acercamos para tomar la cena del Señor, estamos también anunciando que Él volverá. El Señor Jesús mismo profetizó su segunda venida cuando instituyó esta ordenanza. Aquí en el Evangelio de Lucas nos registra estas palabras. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí en el Evangelio de Lucas 22, 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por ahora, cada vez que celebramos esta ordenanza, que tenemos esta comunión, presentamos el más grande mensaje de esperanza, que el Señor Jesucristo volverá otra vez. Ninguna esperanza podrá igualar esta promesa. El mismo salmista nos refiere este pasaje de esperanza, de victoria. En el Salmo 73, versículo 25, dice la palabra de Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La que tenemos en el cielo regresará pronto, triunfante, para encontrarse con su iglesia, con los suyos en el cielo. Cada vez que tomamos la cena del Señor decimos: sí, Señor Jesús, ven. Yo creo que muchos hermanos lo están esperando. Cuando el Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, nos está diciendo: autorizo que se hable de esta historia. No les dejo otro recuerdo, ni otra foto mía, sino esta. El Señor Jesucristo fue crucificado y ese es el cimiento de toda nuestra esperanza. El Señor Jesús murió y ofreció su sangre para perdonarnos de nuestras maldades. Ese es el mensaje de la cena del Señor. Podemos nosotros tener ese gozo y esa esperanza que Él vendrá, pero no olvidemos que el mensaje central del Evangelio descansa en el Cristo crucificado y resucitado. El pan en la cena del Señor nos recuerda que su cuerpo fue partido, dado por nosotros. Y el vino nos recuerda su sangre que fue derramada. Esa es la fotografía que nos ha dejado. Esta comunión de la cena del Señor en memoria de Él. No tenemos que dejar que nada nos quite esa esperanza y esa victoria en el Señor. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos celebrando aquí en el Calvario nuestra cena del Señor. Hoy visité al hermano Isaí, que está como copastor en la iglesia Faro de Gracia, en Vías del Pedregal, y hablé de ir a ministrar la cena del Señor. Es algo muy importante que los miembros de la iglesia podemos tener ese gozo, ese privilegio, esa comunión. Para participar de la cena hay un requisito: tener a Jesús en su vida y ser bautizado. Yo espero que en Príncipe de Paz, el día que nos volvamos a reunir, tener la cena del Señor, ver al Cristo ahí en medio de nosotros, recordándole como un rey que se despojó de todo para ir a la cruz del Calvario en amor por nosotros. Esa, yo creo, es la fotografía
mejor que nos narra la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. No sé si con barba, no sé si con cabello largo, no sé con ojos de qué color. Hemos visto muchos cuadros muy bonitos, donde está como el buen pastor con unas ovejas, donde está en la cena, no sé. A mí me gusta más la fotografía de la Biblia, que nos muestra claramente la grandeza y la figura de nuestro Señor Jesucristo, y qué mejor en la última semana de su ministerio, cuando instituye la cena del Señor. Pues adelante, queridos hermanos, con el favor de Dios, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Recordar al Señor Jesús como nuestro amigo, como nuestro buen pastor, como todo, nos dará la victoria hasta que todo esto pase. Dios les bendiga, queridos hermanos. Pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nadie en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Sobre mí, tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los celos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hermanos, los emitido su culto de adoración a Él. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. Vamos a terminar nuestro culto con una oración. Acompáñenme ahí en sus hogares. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones recibidas en esta hora. Gracias por cada una de las personas que estuvieron presentes en este servicio. Quédate con ellos ahí en sus hogares. Que ellos sientan tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar. En lejana ribera al Salvador conoceré, con sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerme, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Oh, qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Sentiré grande gozo cuando me permita ver la mansión que ha prometido preparar. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré